Buenas tardes. A continuación realizaremos un examen de titulación en el cual expondremos los resultados de la tesis posteriormente presentada, la cual se realiza para obtener el título de licenciado en Comercio Internacional por parte de los alumnos Daniel Eduardo Capitán Lobato y Margarita Josefina Sánchez García, en asistencia y cooperación del director de tesis Jesús Ludwig García Canomor. Empezaremos presentando el proyecto y el tema de tesis. El proyecto nace de la idea de la economía feminista como un modelo alterno y moderno que escapa de la actual economía tradicional presente y arraigada en las culturas latinoamericanas. Se busca presentar a la economía feminista como una alternativa para el desarrollo que propicie la inclusión activa de la mujer como parte del crecimiento e impulso económico. Para esto, nuestra tesis es Economía feminista, una alternativa para el desarrollo económico y social en México. Para los años de 2014 a 2018, este horizonte temporal se va a definir de mejor manera en el área de metodología. En resumen, tenemos que nuestro proyecto de investigación se centra en la exposición de la economía feminista como una herramienta para disminuir la desigualdad social y económica, tratando de ubicar también la importancia de su aparición e inclusión en las políticas públicas. El propósito de esta investigación consiste pues, en comparar los principales indicadores sobre la brecha de género a nivel mundial para nuestro país y para los países que presentan menores índices de desigualdad a nivel global y en Latinoamérica. Dentro de este marco se realiza una revisión de la literatura relevante para los puntos de nuestra investigación, como lo son en términos generales la economía del cuidado, el tema de la desigualdad de género, el feminismo como parte de las políticas públicas, el panorama económico de la mujer mexicana y el empoderamiento como herramienta para el bienestar sostenible. Esto nos lleva a la recolección y organización de indicadores también que proyectan y ejemplifican el panorama histórico de los países comparados respecto al papel y la participación de la mujer en la sociedad. Nosotros realizamos esta investigación con el fin de conocer cuál es el entorno y las condiciones recientes en las cuales las mujeres se desempeñan, tomando en cuenta también como base cómo esto se da en relación a distintos tipos de economía. Buscamos proporcionar una visión real, contrastando también a México respecto a la implementación de la economía feminista en las políticas públicas para la erradicación de la brecha de género, ¿no? Es precisamente que gracias a este análisis se observa, o más bien buscamos observar, si existe una diferencia sustancial entre México y estos otros países para lograr extraer si México necesita de la economía feminista. Es a partir de esto que desembocamos en la pregunta de, ¿es la economía feminista una herramienta potencial para propiciar el crecimiento económico en México, económico y social en México? Es así como llegamos al marco protocolario. En cuanto al planteamiento del problema, tenemos que este trabajo pretende responder la pregunta de si la economía feminista es una alternativa para impulsar el desarrollo económico y social de México. Esta pregunta se busca responder en cuanto a la relación existente entre el diagnóstico comparativo de los resultados actuales respecto a la brecha de género y la identificación del grado de efectividad de las políticas de inclusión de la mujer a nivel social y económico. Buscamos localizar los resultados de estas acciones llevadas a cabo para generar una sociedad homogéneamente participativa en términos de géneros y pues buscamos dar respuesta a si las acciones llevadas a cabo por parte del Estado mexicano en los últimos años realmente reflejan una estructura que evidencie los avances en igualdad de género. Para la hipótesis, tenemos en nuestra investigación que la estructura económica y social mexicana reflejan resultados que evidencian que no se cumple y que no se permite la apertura hacia la implementación del modelo económico planteado por la economía feminista. De manera complementaria, postulamos
que los principios de la economía del cuidado orientada hacia la equidad de género funcionan como una fuerte herramienta conceptual muy importante para la concientización del análisis y la reorientación de las políticas públicas que logren dirigir a México hacia resultados que tiendan a la justicia en términos de género. De aquí deriva nuestro objetivo general de la investigación, que es determinar si la aplicación de un modelo económico feminista en México se ha establecido o si es pertinente aplicar el mismo a partir de evidencia cuantificable en materia de igualdad de género, lo cual se va a ver posteriormente en los indicadores que planteemos en la metodología. Como objetivos específicos tenemos varios. Dentro de algunos encontramos que se encuentra la identificación del lugar en el que México se localiza a nivel global en cuanto a los indicadores de equidad de género para un análisis comparativo para los años 2014 a 2018. Tenemos analizar la situación de la mujer mexicana y su papel bajo el esquema de la economía tradicional que ya mencionábamos que se encuentra muy predominante en Latinoamérica. Y también tenemos el entender a la economía feminista y la economía del cuidado como herramientas de elaboración de políticas públicas para México. Basado en todo esto, surgen varias preguntas de investigación, son bastantes. Abordando algunos temas de mayor relevancia, tenemos cuestiones como qué son las políticas públicas, existe algún eje orientado hacia la economía feminista en México respecto a ellas, qué es la desigualdad de género y cuáles son sus consecuencias, cuál es el impacto de la disminución de la brecha de género, qué es la economía del cuidado, qué es la economía sostenible y cuáles son las relaciones económicas y sociales de poder que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Entre otros tópicos. Para la metodología, nosotros realizamos una recopilación, organización y análisis de indicadores sobre la desigualdad de género y la brecha de género proporcionados por las organizaciones del Foro Económico Mundial y el Banco Mundial. La población seleccionada fueron hombres y mujeres de los países de Islandia, Costa Rica, Nicaragua y México. ¿Por qué estos países? Islandia, porque en el Índice Global de la Brecha de Género para 2018, que es un reporte anual realizado por el Foro Económico Mundial, el país que tuvo la mayor puntuación en términos de la disminución de la brecha de género fue Islandia. Es considerado, de hecho, el país más feminista del mundo. Entonces se toma como referente de lo que es ideal, ¿no? El comparativo ideal. Nicaragua y Costa Rica fueron seleccionados al ser los primeros países latinoamericanos localizados con mayor puntaje en este índice. Entonces son tomados como un referente cultural y económico que se acerca más a la realidad de México con el fin de proporcionar un marco de lo realmente sustancial y lo realmente posible, ¿no? Entonces tenemos por un lado lo ideal y lo que México podría alcanzar. De esta manera, realizamos un análisis comparado de datos, un enfoque comparativo a nivel global, ubicando a México en relación a otros países para denotar las oportunidades de mejora. Nosotros buscamos comparar y contrastar cuadros de doble entrada a partir de una exploración cuantitativa y lograr describir las similitudes y diferencias halladas generando una visión integral sobre la desigualdad, ¿no? México, cómo se encuentra en relación a estos otros países. ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son los contrastes? A partir de esto, nuestro afán es proveer una interpretación de la implicación de estas similitudes o diferencias que puedan servir como una guía para sustentar una posterior aplicación en materia de inclusión, ¿no? Sustentar mejoras. Para esto se analizaron diversos indicadores como los que están enlistados. Dentro de estos encontramos la información localizada de 2014 a 2018 para estos 4 países respecto a, por ejemplo, si la ley exige igualdad de remuneración para hombres y mujeres para un trabajo de igual valor, cuáles son los niveles de igualdad salarial, si la ley exige, por ejemplo, que no exista discriminación al momento de la contratación. También tenemos indicadores como la tasa de participación en la fuerza laboral de hombres y mujeres,
tenemos indicadores correspondientes a la participación de hombres y mujeres en términos de ámbitos profesionales y técnicos, qué porcentaje de hombres y mujeres se encuentran desempeñando puestos de gobierno o altos cargos directivos. Todos estos indicadores son referentes a la equidad de género, a la brecha de género, y fueron contemplados en esta investigación. Como conclusiones, tenemos evidencia que señala al nivel del marco teórico y a nivel del análisis de caso, información que sustenta las conclusiones que vamos a dar un poco más adelante. En el marco teórico tenemos información referente a los sistemas económicos latinoamericanos, o sea, la situación de la mujer mexicana hoy en día en una economía fuertemente tradicional que se aleja de la economía feminista. Asimismo, tenemos la economía feminista como parte de las políticas públicas y también hablamos un poco del empoderamiento como herramienta para generar un bienestar sostenible. Por otro lado, en el ámbito del análisis de las variables tenemos evidencia que se puede encontrar de manera más detallada y descriptiva en la sección de discusión de nuestra tesis. Encontramos información como el hecho de que existe protección legal contra la discriminación de la mujer durante la contratación, el hecho de que existe una ley que respalda como todo este ámbito. También encontramos información relevante sobre que la mujer mexicana utiliza el 30% en promedio de su tiempo para las labores domésticas. Hay datos respecto a la tasa de participación de la mujer en la fuerza laboral, encontrando que para la mayoría de los países analizados se encontró que la participación del hombre es predominante en comparación a la de la mujer, excepto en casos contados como el de Islandia, en el que la participación es bastante similar. Tenemos mucha información recopilada y discutida a partir de los resultados encontrados, las cuales sustentan, pues, a continuación lo que se presenta, ¿no? Nuestras conclusiones son que el Estado no satisface las demandas sociales o la reestructuración de las políticas públicas que generen un entorno propicio para la aplicación de este modelo económico feminista. Asimismo, algo muy importante que se halló es que el establecimiento de leyes de un marco jurídico en México que defienda la igualdad de género existe, está vigente. Sin embargo, la existencia de este marco no quiere decir que exista una disminución de brecha de género. O sea, la existencia de la herramienta no garantiza la efectividad de la aplicación de la misma. Culturalmente, encontramos que no se encuentra latente la práctica de una mejor repartición de la economía del cuidado en México. La mujer está fuertemente designada a encargarse de las tareas del hogar, de los hijos, del marido, de los ancianos, de todas estas personas que forman parte del núcleo familiar y de todo este cuidado que acontece en el hogar. Asimismo, encontramos que la participación activa en la fuerza laboral y las oportunidades de especialización para las mujeres son muy limitadas, existe poca promoción respecto a las mismas y obviamente estos estándares de limitación se acercan más a los países con tendencias alejadas de la economía feminista. Todos estos factores evidencian que en efecto nuestra hipótesis se cumple. México no evidencia resultados, no otorga resultados que evidencien precisamente el hecho de que se está aplicando la economía feminista o de que existan estándares de la inclusión de la mujer más fuertemente a nivel económico y social. No hay resultados que respalden que México aplica la economía feminista. Es a partir de esta exploración que también surge nuestro interés por darle seguimiento a la investigación con futuras investigaciones. Para esto tenemos una serie de recomendaciones en cuanto al análisis contextual y el análisis teórico. Nosotros recomendamos la realización de un análisis comparativo y cualitativo de las políticas públicas de equidad de género. ¿Con qué fin? Con el fin de fortalecer la estructuración de propuestas de implementación en nuestro país. Aquí, pues proponemos el hecho de que se exploren experiencias internacionales exitosas para este ámbito, con el fin de poder
replicar lo que se está haciendo y proyectarlo en nuestro país. Asimismo, se recomienda buscar a mayor profundidad datos históricos relacionados a la disminución de la brecha de género. Eso quiere decir buscar casos en los que exista evidencia sustancial de cómo se ha disminuido esta brecha, cómo ha funcionado en México también, porque históricamente pues han habido avances y retrocesos. Entonces sería poner esfuerzos para lograr hacer un análisis histórico en el que se vea qué ha sucedido en nuestro país y por qué no hemos avanzado en materia de economía feminista. La última recomendación es proyectar esta investigación a nivel local. Estas son nuestras recomendaciones. Agradecemos mucho la atención para la exposición de este examen de tesis respecto a la economía feminista, una alternativa para el desarrollo económico y social en México para la brecha temporal de 2014-2018. Muchas gracias por su atención.